gracia es mayor. Yo comienzo acá. Sí, compártelo. ¿Podéis apretar escape, Fran? Escape, salir y volver a entrar. Dice, que amor mi pecado decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar, el cielo mi siente olvidar mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama a rogar, recibe al débil y mi pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pueden tomar asiento, gracias hermanos, gracias Fran por la ayuda. Y los pequeños van a su tiempo de clase también, los adultos nos quedamos aquí para estudiar la palabra de Dios también. Bien. Bueno, para los hermanos que no pudieron participar ayer, les compartimos los saludos de los hermanos de Colonia, de Fragmento, de Carmelo, los hermanos de Paysandú también mandaron muchos cariños, algunos hermanos de, la familia Espinel, de Montevideo, que también nos estaba acompañando, todos mandaron muchos cariños para todos. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, así que vaya conmigo a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Y hoy vamos a terminar el capítulo 1 de esta carta
pero de alguna manera vamos a comenzar. Dijimos que si bien vamos a terminar el capítulo 1, vamos a dar comienzo a una parte, mencionábamos una de las columnas de esta carta. Decíamos que de alguna manera esta carta la podemos dividir en 3 columnas, donde Pablo comparte su experiencia, ¿no? Dijimos es una carta amistosa, de amistad, con carácter exhortativo, ¿no? Me gustó esa frase que compartía, ¿no? Un gran comentarista, que a mí me gusta, Gordon Fee, donde él decía, a diferencia de esta idea que se tiene a veces de que Pablo quiere hablar del gozo, lo que vemos que en la carta se nota el gozo detrás de esta carta. Por lo que, de alguna manera, Pablo lo que termina de hacer aquí en el capítulo 1 es presentar su experiencia, ¿no? Y él decía, mira al pasado y lo recuerdo y doy gracias a Dios orando, ¿no? Y eso trae gozo a mi corazón. Veo mis circunstancias presentes, ¿no? Y que estoy preso y otros por envidia o contienda predican el Evangelio, pero se predica Cristo y en esto dice, me gozo. Y dice, y me gozaré aún, porque miro hacia adelante, ¿no? ¿Se acuerdan los versículos que vimos la semana pasada? Porque aún estoy confiado de que permaneceré con ustedes, aunque mi deseo es estar con Cristo, que eso es muchísimo mejor, pero confío en que estaré con ustedes para seguir siendo un instrumento. Y eso va a ser, de alguna manera, por medio de vuestras oraciones, ¿no? Por medio de la suministración del Espíritu de Dios, ¿no? Aquí hablan del Espíritu de Jesucristo. Esto va a resultar en mi liberación, porque mi anhelo y esperanza es que no seré avergonzado, sino que, como dice ese versículo conocido para nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy seguro, ¿no? Mirando hacia adelante. Y cierra de alguna manera lo que es su experiencia, contando de él, lo que él recuerda, lo que está viviendo, lo que él espera, su anhelo, su deseo, su obsesión de glorificar a Cristo de cualquier manera, ya sea por vida o por muerte. Y ahora comienza esta segunda columna que, de alguna manera, estos últimos versículos, del verso 27 al verso 30, que ya vamos a leer, viene a ser una introducción de lo que va a hablar Pablo en el capítulo 2, donde hace esa hermosa exposición, ¿no? de lo que significa que Cristo dejase su gloria, viniese a este mundo. Pero dijimos, lo hace en un contexto. No es que Pablo quiere establecer un punto teológico, y lo vamos a ver cuando lleguemos allí, lo que se llama la kenosis, que Cristo se despojó, que significa dejó de ser Dios, cuánto de la divinidad perdió o no, que hay un montón de teorías, ¿no? Y poder comprender qué significa que Él se despojó a sí mismo. No intenta Pablo darle ese punto teológico como punto central, sino que tomando este vínculo, ¿no? Nosotros, entre los filipenses, dijimos, y Pablo, ¿no? Y cómo ese vínculo se establece de alguna manera, porque ellos también están vinculados con Cristo, y lo que nuclea esto es que el Evangelio, ¿se acuerdan? El progreso del Evangelio, que el Evangelio avance. Y Pablo, escribiéndoles a sus amigos, termina este capítulo introduciendo algo que viene a ser una exhortación, aunque bien las exhortaciones van a estar al final. Dijimos ahí su experiencia, su exposición, que va a ser, ¿no? De alguna manera muy lo pasa aquí en el capítulo 2 y parte del capítulo 3, y ya al final va a haber exhortaciones bastante breves, bastante enfocadas en situaciones que había que corregir, que había que enmendar, pero no es el propósito de la carta corregir como en Corintio, como en Gálatas o otras cartas que Pablo escribe. Entonces, ver al apóstol con estas exhortaciones como si la estuviésemos escuchando de un amigo, como si la estuviésemos escuchando de algún familiar muy cercano, de alguien que ha sido, más allá de que el apóstol Pablo fue ¿cómo se dice? ¿No? El gran apóstol, pero para los filipenses era el amigo, el que estuvo aquí con ellos, que dejó huella de alguna manera en sus vidas. Y estas palabras que escuchaban ahora ellos de Pablo
sin duda, Pablo esperaba que ellos las consideraran con mucha disposición, ¿no? a poner en práctica. Fíjense, vamos al texto. Verso 27 al verso 30 de Filipenses dice así: solamente, fíjense cómo comienza, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos un minuto. Señor, queremos que tu palabra nos hable, nos exhorte, pero especialmente también nos anime, Señor, a ver nuestra vida y ver qué es lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor, con tu palabra. Háblanos en esta mañana, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. De alguna manera, estos 4 versículos que tenemos aquí, dijimos bien hacer esta introducción de lo que va a comenzar a hablar en el capítulo 2, pero también es un paso de Pablo en una carta, como eran las cartas del primer siglo, de dejar de hablar de sus asuntos, ¿no? Yo dejo de hablar de mis asuntos, lo que yo recuerdo, me gozo de mis circunstancias y me gozo que se predica el Evangelio, de que miro hacia adelante y espero y me anhelo que glorificar a Cristo, pero también estar con vosotros, ¿no? Para seguir lo que hablábamos ayer en el campamento, en la conferencia, de seguir sirviéndoles a ustedes. Y ahora comienza a hablar de los asuntos de los filipenses, ¿no? Hace ese cambio aquí, ¿no? Y sirve de introducción a lo que va a empezar a exponer en el capítulo 2. Pero cambia de dejar de hablar de mis asuntos para hablar de sus asuntos, de los asuntos de los filipenses, lo que tiene que ver con ellos. Y comienza con una exhortación, de alguna manera, que es tan imperativo, pero que la manera en que está construida es muy interesante. Porque acá vemos sin duda que la preocupación de Pablo es esta. Hay una exhortación y la exhortación es que vivan, como dice el verso 27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso de alguna manera es el corazón de donde sale el resto y va a explicar cómo vivir de manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora, las palabras que ocupa Pablo, y uno se enriquece cuando va al idioma original porque da más luz, ¿no? Pablo ocupa esta idea, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esta idea de que comportéis o que andéis de manera digna? En Efesios capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otros pasajes, en Gálatas dice que andéis en el Espíritu. Esta idea de andar da la idea de vivir, ¿no? En el griego es peripateo, significa caminar alrededor de, ¿no? Tenemos que caminar en eso. Ahora, la palabra que ocupa aquí no es esa precisamente, es una palabra bien particular, que tiene su origen es una palabra compuesta, ¿no? Que da la idea de vivir de acuerdo a la ciudadanía. Tiene esta idea en su raíz de polis, ¿no? De pueblo, de ahí viene la palabra política, ¿no? Entonces Pablo de alguna manera lo que está diciendo dice que solamente, ¿no? O como dice la versión NBI, dice: pase lo que pase, compórtense como ciudadanos, esa es la exhortación, compórtense como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Y si recuerdan ustedes la introducción que tuvimos de la carta a los filipenses, recordamos que Filipos era una colonia romana, que precisamente en esta carta Pablo les dice, ¿no? Que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque ellos se enorgullecían, ¿no? De ser ciudadanos romanos, ¿no? Y tener los privilegios de esa ciudadanía, que no lo tenía cualquier ciudad, no lo tenían todas las ciudades, pero Filipos sí, ¿no? Por haber sido fundada por el padre de Alejandro Magno, y luego pasó a ser una colonia, por la ubicación era una ciudad bien particular, y ellos
se enorgullecían de esto. Precisamente Pablo en esta ciudad, cuando fue tomado preso, él apeló a esta condición para, de alguna manera, aunque lo metieron preso igual, pero al otro dije, ¿sabes qué? Mejor nos estamos metiendo con un ciudadano romano, vamos a dejarlo libre. Aunque ya el Señor lo había dejado libre con ese temblor, ¿se acuerda? Después de haber estado cantando ahí con Silas, se abre la cárcel, ¿no? O las puertas, ¿se acuerda? El carcelero se quería matar. Lo vimos eso en Hechos capítulo 16. Entonces, Pablo ocupa conociendo que para ellos era muy importante su ciudadanía romana. Pablo ocupa esta palabra, ¿no? Que está traducida acá como comportéis, ¿no? Y les dice, sean verdaderos ciudadanos, ¿no? Esa es la idea. Sean ciudadanos. Sean ciudadanos, pero ¿de qué? No de Roma, no dice, aunque de alguna manera podemos hacer alguna aplicación, sí, nosotros somos ciudadanos, por ejemplo, uruguayos. Y debemos comportarnos de acuerdo también a nuestra ciudadanía aquí, ¿no? Pero nosotros sabemos, o sea, tenemos que sujetarnos también a las leyes de este país y tratar de ser buenos ciudadanos en este país. Pero nosotros tenemos que comprender que aquí somos extranjeros, que estamos de paso y que nosotros pertenecemos a otro reino, a otro estado, a otra nación, que es la nación celestial. Y debemos de comportarnos, debemos de ser ciudadanos de ese reino. Y esa es la idea aquí, en lo que Pablo está tratando de establecer. Y esa es la exhortación, que vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Y ahí es donde pasa a explicar de alguna manera cómo se vive como un verdadero ciudadano, ¿no? Del cielo, o de Cristo. Debemos vivir como ciudadanos del cielo. Hay personas, Isabel, por ejemplo, ella tiene doble ciudadanía, ella es chilena, ¿no? Y es uruguaya, ¿no? Al mismo tiempo, y lucha con eso a veces. Ahora es re uruguaya, con Chile perdiendo en el fútbol, dice yo uruguaya. Pero nosotros también tenemos una doble ciudadanía, ¿no? Tenemos una ciudadanía acá, uruguayo, chileno, pero también tenemos una ciudadanía celestial. Y nuestra vida debe conducirse con tal integridad, ¿no? Si realmente queremos escuchar la exhortación que está haciendo Pablo aquí, ¿no? Debemos conducirnos con integridad de acuerdo a nuestra ciudadanía. Y si bien tenemos nuestra ciudadanía aquí y tenemos que cumplirla, y si hay elecciones vamos a votar, y si vamos a participar de lo que nos toque participar en este país para ser buenos ciudadanos de este país. Pero principalmente, por eso ese adverbio que está al principio dice solamente. ¿Por qué podría decir comportados como es digno de lo... Sí, solamente. O sea, esto ténganlo muy presente, muy por encima, incluso por encima a ellos que eran ciudadanos romanos y se enorgullecían mucho de esto. Quizás nosotros nos enorgullecemos mucho de ser ciudadanos uruguayos, chilenos, lo que sea. Bueno, por encima de eso está nuestra ciudadanía celestial. Y debemos, como dice ahí, comportarnos como es dignos. La palabra dignos es axios, de ahí viene axioma y un montón de otras palabras. Y literalmente lo que significa es equilibrar la balanza, ¿no? Tener la idea de equilibrio. ¿En qué sentido? En la antigüedad no existían las balanzas de ahora, no existían estas balanzas, ¿cierto? Estas romanas, que tenían un peso de 1 kilo y bueno, vamos a igualar este kilo hasta que quede en el medio, ¿verdad? Bueno, y había un peso falso, ¿no? Supuestamente esto pesaba 1 kilo, pero pesaba un poco menos. Entonces, yo vendía por 1 kilo, ¿no? O vendía por 700 gramos y cobraba por 1 kilo. Lo que quiere decir aquí esta idea, la idea dignos aquí, es que realmente lo que somos en Cristo, y para eso tenemos la carta a los Efesios, ¿se acuerdan? ¿Qué somos en Cristo? Hemos sido adoptados en Cristo, hemos sido elegidos en Cristo, hemos sido redimidos por su sangre y todas las cosas que tenemos también en el Espíritu, hemos sido bendecidos por el Padre, hemos sido sellados por el Espíritu y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Dios, ¿no? Y toda esta idea de lo que somos en Cristo, ¿no? Que ahora ya no somos, ya estando muertos en pecado ahora pero Dios dice ahí en verso 4 del capítulo 2, ¿no? Que nos amó con su gran amor,
nos salvó y ahora somos sus hijos y somos hechura suya, creadas en Cristo para buenas obras. Si estudiamos la carta de los Efesios, en otras cartas también, vemos muy profundo lo que es nuestra posición en Cristo, nuestra ciudadanía. Entonces, si ponemos en la balanza nuestra ciudadanía, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber algo digno de esa ciudadanía. Entonces, pesamos aquí nuestra vida y vemos si realmente hay equilibrio, si realmente estamos viviendo íntegramente nuestra ciudadanía. Esa es la idea de lo que está escribiendo Pablo aquí, ¿no? Para introducir a lo que va a hablar más adelante acerca de Cristo mismo, pero como ejemplo, y él dice, ¿no? Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hay en vosotros, y lo introduce con esto, diciendo, hermano, ahora sus asuntos es que solamente vivan de manera digna del Evangelio, de manera íntegra del Evangelio de Cristo, equilibrar la balanza, ¿no? Equilibrar la balanza en cuanto a nuestras responsabilidades en esta nueva ciudadanía que tenemos. Vivir el Evangelio es lo más importante, ¿no? Nuestra vida cotidiana, ¿no? Debe tener el mismo peso, el mismo valor del mensaje que predicamos acá, o que decimos que es. Debe tener el mismo peso, ¿no? Se debe equilatar allí. De un lado vemos que tenemos un Dios santo y Él demanda de nosotros santidad, y debe haber equilibrio en eso. De un lado está la balanza, el perdón de Dios, y en nuestra vida debemos practicar el perdón y perdonar y pedir perdón, porque ofendemos. La Escritura dice que ofendemos muchas veces y a veces lo que queremos es exigir perdón. El perdón ni siquiera se exige, ¿no? El perdón siempre se da, se otorga, es igual que el amor, de alguna manera. Y en nuestra vida, comportarnos dignamente conforme al Evangelio de Cristo es ahí que la balanza esté equilibrada entre lo que realmente somos en Cristo y lo que está sucediendo en nuestra vida práctica. El amor de Dios, bueno, también debe manifestarse en nuestra vida, una vida llena de amor, llena de gracia. Ya vamos a hablar de esa palabra muy importante más adelante. Ahora, ¿cómo predicar perdón de pecados? ¿Cómo predicar del amor de Dios? ¿Cómo predicar de la santidad de Dios? Y eso en la balanza en mi vida está desequilibrado. Por eso Pablo dice, solamente que os comportéis, sean ciudadanos dignos del Evangelio. Tenemos un peligro en esto de pasarnos a un legalismo que exija, ¿no? Y sentirnos culpables porque fallamos. Y eso sucede mucho en varios creyentes. Recordemos que esto no lo hacemos por nuestras obras. ¿Quién nos capacita a nosotros para hacer el bien? Es el mismo Espíritu que nos ha redimido. Es la misma gracia que nos ha salvado, la que nos capacita para vivir. Pero está en nuestra responsabilidad. Y esa es la tensión. Porque algunos, ¿cuál es su excusa? Es obra de Dios, porque si no son mis obras, ¿cómo van a ser mis obras? Y se quedan de brazos cruzados esperando que Dios haga algo en su vida, cuando Dios dice que debes poner mano a la obra, que debes hacer cambios en tu vida, que debes equilibrar la balanza. No para alcanzar algo, sino porque ya lo eres, ¿no? Sino porque ya tenemos, no es para alcanzar la ciudadanía, es porque ya la tenemos, es porque ya somos ciudadanos del cielo. ¿Cómo decir que Dios y que Cristo cambia vidas si nuestras vidas siguen iguales o peores? ¿Cómo decir que hay amor si lo que más hacemos es separarnos, dividir, ¿no? Y sin duda el Evangelio y tiene que calar hondo en nuestro corazón para transformar nuestra vida y equilibrar esa balanza entre lo que somos. Y precisamente la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos hablan de nuestra posición en Cristo, lo que somos, para después hablar lo que debemos hacer, práctica, ¿no? Dice, precisamente, yo os preso en el Señor, dice Pablo, comenzando en el capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podría decir solamente eso y ya nos queda claro qué tenemos que hacer, pero sigue, ¿no? Un solo Dios, un mismo Espíritu, y más adelante habla de involucrarnos en la obra del Señor, ¿no? Nos ha dado lugares de ministerio a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, lo que estábamos hablando ayer en la conferencia, y sigue más adelante desechando la mentira, hablar verdad. Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida entre lo que realmente somos y lo que está sucediendo en nuestra vida. No se trata de una opción que debemos de considerar, sino que es una exhortación para obedecer. Y en esta batalla por el Evangelio, la integridad no es opcional. No hay opción aquí. Ese solamente nos da la idea de, bueno, si realmente pueden, sino que, como lo dice Daniel, pase lo que pase, debemos de comportarnos como ciudadanos del Evangelio de Cristo. La razón que da Pablo es que para que si vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Eso es lo que dice ahí como frase para contextualizar por qué Pablo está pidiendo esto, porque dice, yo no estoy con ustedes, aunque espero ir a verlos, ese es el deseo, y en esta carta vamos a ver que está eso, a veces pareciera que Pablo no está tan seguro, porque a veces dice, bueno, parece que no voy a poder ir a verlos, pero aún si no puedo y estoy ausente, esa idea de ausencia no significa indiferencia, sino que si no puedo salir de la prisión y no puedo ir a visitarlo, después va a mandar a Timoteo, a preguntar por ellos, ¿no? Pero sea que pueda verlos o no, vivan de manera digna del Evangelio. O sea, vive de forma digna, sea que nuestros líderes, nuestras personas que nos exhortan continuamente, están presentes o no. A nuestros hijos, ¿qué sucede cuando le damos una instrucción? Y tenemos que estar allí, ¿no? Y mientras nos vemos que cumple, lo dejamos de ver, se olvida. Y pareciera que nuestra vida cristiana a veces es así, ¿no? Si me ve mi esposo, lo hago, si con mi esposa, o el pastor, o tal hermano, o porque me están mirando cómo voy a vivir de otra manera. Pero sea que nos vea alguien o no, sabemos que hay alguien que sí está mirando, pero no para acusarnos, sino observando para capacitarnos para vivir precisamente de manera digna del Evangelio. Vivir de manera digna no depende de nosotros mismos. A veces queremos hacer cosas para llegar a ser una mejor persona, o llegar a ser una persona íntegra. Lo cierto es que normalmente y escrituralmente es al revés. Es por lo que somos que logramos hacer ciertas cosas en nuestra vida que equilibran la balanza para vivir íntegramente o de manera digna. No tiene que ver con algo que yo debo de alcanzar, sino con algo que soy, mi identidad. Y mi identidad tiene que ser no por las cosas que yo hago, aunque eso de alguna manera es una manifestación de mi identidad. Bueno, lo mismo como hijo del Señor y como ciudadano del cielo, se debe de manifestar mi identidad, mi ciudadanía en lo que yo hago. No porque me vean, no porque Pablo está presente, no porque hay otros que me están mirando. Como dice allí, ya sea que vaya a vernos o esté ausente, oiga, ¿no? Dice ahí, de vosotros, ¿qué cosa? Y aquí pasamos a ver de alguna manera los participios, el cómo, ¿no? Y podemos vivir de esta manera íntegra. Oiga que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatir, dice ahí, en unidad. Yo puedo oír que vosotros estáis firmes, ¿no? Yo puedo oír que estáis firmes. Ahora, ¿de qué manera, qué significa esto de estar firme? ¿De qué manera se manifiesta? Y Pablo dice por lo menos dos cosas aquí. Una, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Combatir en unidad. Oiga que estáis firmes en un mismo espíritu. Y la estrategia espiritual con la cual vamos a pelear, ¿no?, esta batalla por el Evangelio es conducirnos, dijimos, con integridad, dignamente del Evangelio.
Y la segunda es combatir en unidad, firmes. La idea ahí es permanecer de pie, permanecer erguido, ¿no? Mantenerse firme. Los ciudadanos romanos, y uno lo ve a veces en las películas, cuando tenían que hacer defensa con su escudo, ¿no? Formaban un murallón de tal manera que nadie pudiera pasar y quebrar esa línea de defensa, ¿no? Y están de pie, están juntos, por eso dice combatir en unidad, ¿no? Oigo que se mantienen firmes, pero aquí nos damos cuenta de lo hermoso de lo que significa la vida cristiana o la vida de iglesia, que no es solo, es junto. Yo necesito de usted y usted necesita del resto de los demás. Y todos necesitamos unos a los otros. Y a veces queremos vivir la vida cristiana solo, porque claro, tiene sus comodidades egoístas, lógica, sí, pero egoístas, y incluso no de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra cómo debemos manifestar nuestra ciudadanía celestial. Lo que pasa es que no me gusta el que está a mi lado, no comparto todos los pensamientos del que está a mi lado. Resulta que no pienso igual que el que está ayudándome ahí a estar firme. Y la Escritura no nos manda a pensar igual, no nos manda a creer de alguna manera manifestar nuestra vida cotidiana de la misma manera. Pero sí nos dice solamente, recuerden que todos son ciudadanos del cielo. Todos lo son. Y algunos están en una área, otros en otra área, todos practicamos y tenemos distintos trabajos, tenemos distintas formas de vida, orígenes, luchas en nuestra vida, trayectoria, cosas que nos marcaron de nuestra niñez y que nos siguen afectando, y un montón de cosas que nos han hecho de alguna manera lo que somos ahora. Pero por sobre eso hay algo mucho mayor que es lo que nos permite esa unidad, y que es que somos hijos de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial, y por eso es posible combatir en un mismo espíritu y unánimes por la fe del Evangelio. Firmes es permanecer en pie, ¿no? Sin retroceder ni ceder, ¿no?, al terreno del enemigo. Y el llamado es ese, ¿no?, a no retroceder, pero no de manera individual, sino que de manera colectiva, ¿no? Es un llamado a la iglesia, firmes en un mismo espíritu, ¿no? Sugiere ahí unidad, pero unidad de propósito, no simplemente estar uno al lado del otro. Estamos por el mismo propósito, porque dice firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes ¿por qué cosa? ¿Por mis ideales? ¿Por mis ideas? ¿Por mis posiciones? ¿Por lo que yo creo que es mejor? No, por la fe del Evangelio. Y sabe, yo quizás estoy dispuesto a luchar con otras personas que a veces ni siquiera son creyentes por ideales de este mundo, y estoy dispuesto a luchar por el Evangelio con mis hermanos. Y eso no debe ser posible. Pablo nos está desafiando aquí a que solamente vivamos de manera digna del Evangelio, y lo debemos hacer combatiendo unánimes en unidad. La idea ahí de combatir significa luchar junto a otro, ¿no? Pelear junto a otro, ¿no? Y la palabra unánimes es un alma, mía psique, de ahí viene psicología, lo que es el estudio del alma. Un alma, un sentimiento, como si fuésemos un solo hombre. En el Antiguo Testamento se ocupa esa idea, ¿no? Muchas veces cuando está el pueblo reunido dice, era como un solo hombre, no es que estaban todos así, abrazados, no, era que tenían una misma idea, tenían un mismo sentimiento y un mismo sentido de propósito. Aunque eran diferentes, venían de distintas tribus, de distintas edades, con distintas historias, pero su propósito era uno, y esa es la idea aquí. Cuando dice unánimes por la fe, un alma con un propósito, y es la fe del Evangelio, defender el Evangelio. Nosotros sabemos de que vivimos en un mundo que va al revés del Evangelio.
Nosotros vamos contra corriente, como los salmones. Y a veces nos cuesta la tensión entre el fatalismo de decir, bueno, este mundo va a ser así, no hay nada que podamos hacer nosotros para contrarrestar. Ya está. Sabemos de todo lo que significa, ¿no?, que este mundo va en contra de lo que dice la Escritura. El tema es que a veces eso se convierte en una situación cultural. Defendemos una cultura de vida en vez de defender el Evangelio. Yo pienso a veces cuando acá nos quejamos de leyes en nuestro país y pienso en hermanos que realmente están luchando porque están siendo perseguidos por el Evangelio. Nosotros nos quejamos de que en nuestro país rompemos vestidura. Obviamente que no celebramos que eso suceda, no queremos que eso suceda, pero nuestra lucha no debe ser por una forma de vida, ni por una cultura mejor, debe ser por el Evangelio de Cristo. Porque en definitiva, lo que separa a las personas, la verdadera separación es esta: los que creen en el Evangelio y los que lo rechazan. Y debemos luchar por la verdad del Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que Dios es santo, que yo soy pecador, que necesito de la provisión de Dios para el problema de mi alma, que es el pecado. Y esa solución solo está en Cristo. Y debo depositar mi fe en Él. Y por gracia, que no es por obra, y que tiene un propósito: ser hechos aquí, mientras llegamos a lo que Él nos promete, conformados a imagen de su Hijo. Podemos agregar más cosas, pero básicamente es eso. Pero a veces nos vemos defendiendo ideas cristianas, que parecen cristianas, o que sí están acá afirmadas por la palabra, pero nuestra lucha es por el Evangelio. Defender la verdad del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de vida se ha diluido, tristemente. No solo en este mundo, sino que precisamente muchas veces dentro de la iglesia misma. Y el Evangelio o es comportarse de cierta manera y hacer ciertas cosas que son evangélicas, ¿no?, para decirlo en un término que podamos entender. Y eso es el Evangelio. O el Evangelio es el amor de Dios, y Dios ama a todos y al final no pasa nada. Dios ama a todos y vamos arriba con esto. Y la verdad es que el Evangelio no es ninguna de esas cosas. Y por lo que nosotros debemos luchar. Y más encima, lo que hablábamos ayer en el campamento, en la conferencia que se nos exhortaba, es que Dios nos ha dejado aquí para hacer la tarea que Él podría hacer así, que los ángeles podrían hacer mucho mejor que nosotros. Pero nos ha dejado la tarea de ir y hacer discípulos, de enseñar el Evangelio a otras personas, partiendo de nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los más cercanos, pero también a los que están afuera, dando un testimonio afuera, no de una cultura de vida, sino de una transformación de vida. Yo tengo una ciudadanía diferente. ¿Por qué te comportas así? Porque soy evangélico. ¿Por qué piensas así? Que voy a la iglesia. Es que tengo una ciudadanía que no es de este mundo. ¿Se acuerda que dijo Cristo a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, nuestra ciudadanía tampoco lo es. Es difícil para nosotros muchas veces luchar con esa tensión que tenemos de tratar de ir y defender el Evangelio por nuestra fuerza o conforme a nuestros ideales. ¿Y cuál mejor defensa del Evangelio que predicar el Evangelio? Que compartir el Evangelio a otros, que vivir una vida transformada para que otros la vean. ¿Hay una mejor defensa del Evangelio que esa? ¿Y cómo debemos hacerlo? Combatiendo unánimes. Un espíritu, dice aquí, que están en un mismo espíritu combatiendo unánimes. 2 veces la idea de unidad. ¿Cuál es el propósito? La fe del Evangelio. Y tercero, ¿cuál debe ser nuestra actitud
dice, en nada intimidados por los que se oponen. Y viene a explicar esto que no ha sido fácil de interpretar muchas veces, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, para nosotros de salvación y esto de Dios. Debemos afrontar los conflictos con valor, con tenacidad. Dice, no intimidados. La idea de ahí intimidados es aterrar, asustar. Alguien lo graficaba como cuando se asusta un caballo. ¿Te ha visto cuando se asusta un caballo? ¿Qué hace un caballo? Y sale disparado para ningún lugar. Y a veces se lleva puesto un alambrado o a una persona o choca con cualquier cosa porque se asustó, ¿no? Los caballos son animales que se asustan de tanto en tanto. Hay ciertas cosas que los asustan y su reacción es esa. Salen despavoridos. Y Pablo le está hablando a los hermanos en Filipo. Porque recuerde, ya en su visita, cuando él establece la iglesia allí, ¿qué había sucedido? A Pablo y a Silas lo metieron preso. Ahora, estos hermanos que quedaron allí estaban luchando entre vivir como ciudadanos romanos, pero ahora tener que ser leal a otra ciudadanía, y eso trajo problemas sin duda a ellos, allí en la ciudad donde estamos. Por lo tanto, su reacción, su actitud, ¿no? su reacción de piel a esto que está pasando podría ser contraproducente precisamente para el propósito que está hablando Pablo anteriormente. La manera en cómo vivimos de manera equilibrada el Evangelio, ¿no? De manera digna, conforme a nuestra ciudadanía, estando unánime, no debe ser intimidado por las circunstancias. Lo contrario, obviamente, sería con seguridad, con confianza, con fe, ¿no? En nada intimidados, dice ahí, por los que se oponen. Acá los que se oponen claramente habla de adversarios. En 1 Corintios, capítulo al final de la carta 1 Corintios, Pablo dice, se nos ha abierto puerta grande, dice, y eficaz, pero muchos son los adversarios. Sí, siempre va a haber adversidad contra el Evangelio, y eso no lo debemos olvidar. Muchos creyentes a veces tenemos la idea de que el mundo debería aceptarnos y luchamos con eso, lo que hablamos recién, y muchas veces nuestra defensa del Evangelio se trata de eso. Queremos que nos acepte. La verdad es que el Evangelio lo que genera en el mundo, porque es un mundo que va en contra de Dios, es precisamente que hay adversidad. Y acá lo que está diciendo es que la oposición al Evangelio es certificación, como dice ahí, para vosotros es certificación de qué? De que sois salvos. ¿Sabe? Cuando vivimos de manera íntegra el Evangelio, vamos a encontrar oposición y adversidad. No esperemos algo diferente. Y eso dice, eso es indicio de que sí, hay salvación en nuestra vida y de que ha habido transformación. Esa misma adversidad manifiesta a aquellos que están en contra del Evangelio su propia perdición. Es lo que está tratando de decir el texto aquí, ¿no? No debemos interpretarlo de otra manera que eso, ¿no? Que los que están oponiendo al Evangelio, eso es certeza o indicio más bien de que no hay salvación para ellos, tristemente, ¿no? Pero también es indicio de que hay salvación, y esta salvación es de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Pero el propósito de este pasaje es que nos está indicando cómo debe ser nuestra actitud a enfrentar esto y de qué manera debemos vivir de manera íntegra o equilibrada conforme a nuestra ciudadanía, en nada intimidados por aquellos que se oponen. Mateo capítulo 5, verso 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese verso se nos olvida hoy en el 2021, porque queremos que la vida de creyente sea diferente. ¿Quién va a sufrir persecución por una mentira? Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, y a veces la adversidad no es que la gente nos quiera atacar
¿no? A veces la adversidad está en nuestra propia lucha, con nuestros pecados, en nuestra familia, en las situaciones que estamos viviendo, que nos hacen que no vivamos de manera digna del Evangelio. Y eso muchas veces termina con aquellos que no están viviendo de manera íntegra o de manera equilibrada el Evangelio, lo que hace sucumbir sus vidas supuestamente espirituales. No estamos nosotros para juzgar qué es lo que Dios ha hecho en la vida de las personas por lo que no ha hecho. No es nuestra tarea. Pero claramente en nuestra vida se evidencia. Como dice ahí, si hay indicio de salvación o de lo contrario. Ahora, fíjese cómo termina esta parte, verso 29. ¿Por qué? Y termina con una razón. ¿Por qué no intimidamos? Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y el verbo ahí traducido, ¿no? De alguna manera vemos que a través de la historia la persecución ha purificado la iglesia, ¿no? Y ha hecho un tamiz muchas veces de los que realmente habían y sus vidas eran indicios de salvación, no los que no. Y aquí dice, ¿no? ¿Por qué la persecución de alguna manera es señal de salvación para los que la padecen? Porque hay verlo traducido como concedido es carizomai. Caris, la palabra gracia. O sea, este conceder, Pablo ocupa no la palabra dar, que hay otros verbos como el que aparece allí en Pedro cuando dice que según el don que Dios ha dado a cada uno, ese dar, ¿no? Es otro verbo en el griego. Acá ocupa esta palabra que tiene en su raíz la idea de la gracia. Ese concepto que nosotros comprendemos como algo que no merecemos y que Dios nos da. Y sabemos, como dice allí, que no pudiésemos creer. ¿Se acuerda precisamente la mujer en Filipos? ¿Se acuerdan en Hechos 16? La mujer en Filipos, ahí en la orilla del río, Lidia. ¿Qué dice? Estaba orando allí y Pablo estaba compartiendo el Evangelio. ¿Y qué dice? Que Dios abrió los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que esta mujer creyera en el Evangelio. De vuelta otra retención más en la Escritura. Bueno, Dios hace que la gente crea. No, Dios no manipula a la gente. Dios nos hace responsables. Pero que sea posible que nosotros podamos comprender el Evangelio es por medio de su obra, de su gracia. Pero fíjese que por su gracia no solamente podemos comprender el Evangelio, sino que también por su gracia se nos ha concedido que padezcamos por él. Yo no sé si hay mucha gracia en eso. Pero la Escritura nos dice que se nos ha dado el gran privilegio de creer, por lo tanto el gran privilegio también de padecer por él. La Escritura nos invita a gozarnos y alegraros porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice Mateo 5, ¿no? Continuando lo que veíamos hace un rato. La aflicción por causa de Cristo nos lleva a alegrarnos en Cristo, ¿no? El verbo ahí padecer, que se usa en Mateo, es para describir los sufrimientos de Cristo, ¿no? Cristo dio su sangre por nosotros y ahora nos toca a nosotros el privilegio de entregar nuestro sudor de alguna manera, no para alcanzar nada, sino para poder gustar un poquito del privilegio que hay, no solamente en creer, sino que también padecer o defender por medio de los padecimientos. Porque, a ver, sufrir, acá muchas personas toman, están sufriendo una enfermedad o cualquier otra cosa, y como si eso fuese un gran privilegio como creyente, no, el privilegio de ser contrariado, de tener adversidad por la predicación del Evangelio. No sufrir porque sufre simplemente una enfermedad, sino por mantenerme firme en esta vida, en mi ciudadanía equilibrada, de acuerdo al reino celestial al cual pertenezco,
eso va a traer de alguna manera padecimientos a mi vida, porque me voy a ver contrariado con familiares, con personas cercanas, con personas que estimo, con personas con las que comparto en mi trabajo o incluso con mis hijos o mi esposo. Y eso es un privilegio. Y es un privilegio que por la gracia de Dios se nos ha concedido. Pero resulta que nosotros tenemos una idea de privilegio distinta, que significa confort, comodidad, tranquilidad, paz. Pero la verdad es que la vida cristiana es diferente. Por eso Pablo dice, solamente no se olviden, tienen una ciudadanía celestial y hemos de vivir conforme a eso. ¿Estoy yo viviendo de alguna manera conforme a esa ciudadanía? Debemos conducirnos con integridad o en integridad, combatiendo unánimes, ¿no?, por la fe del Evangelio, afrontando los conflictos, no intimidados, sino con tenacidad, con valor, con coraje. Recordando que esto no está hablando individualmente, aunque la responsabilidad es individual, pero la forma en cómo lo llevamos a cabo me encanta. Es aquí colectivamente. Y en eso tenemos que poner mucho esfuerzo. Porque estamos invadidos por el individualismo, por donde sea, nos entra. Y tristemente ha entrado en nuestra vida y a la iglesia también. El Señor quiere que actuemos como cuerpo. Aquí los seguidores dignos de Cristo son miembros de una iglesia local. Deben de tener una misma mente. Deben de batallar juntos por la fe del Evangelio. Deben estar dispuestos no solamente a creer, sino que a sufrir, a padecer por el Evangelio. Y debemos hacerlo sin temor. Esas son las exhortaciones que Pablo nos quiere dar hoy día a nosotros, ¿no? Su espíritu, el espíritu de Dios por medio de Pablo hoy día a nosotros. Y tenemos que examinar nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra ciudadanía, cómo lo estamos haciendo. Acá tenemos instrucciones de cómo lo deberíamos hacer. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y agradecer al Señor por esto. Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana que hemos podido reunirnos para estudiar tu palabra, seguir en nuestro estudio en Filipenses. Señor, gracias porque nos desafías. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como es digno del Evangelio de Dios. Señor, no somos de acá, pero vivimos aquí. Estamos muy arraigados en muchas cosas. Y ayúdanos, Señor, a ser leales y ser ciudadanos dignos de Jesucristo y del Evangelio. A combatir, a comprender que esto no lo podemos hacer solos, que se nos llama a hacerlo juntos. Señor, que nuestras diferencias sean soslayadas por el único objetivo por el cual estamos acá, que es la proclamación del Evangelio, la fe, la verdadera fe que transforma la vida de las personas. Señor, tú nos has concedido esa gracia de creer y queremos que otros también puedan creer. Pero Señor, mientras tanto, también vamos a encontrar adversidad. Señor, que no seamos intimidados por esto, que no desmayemos, Señor, porque vemos que hay contrariedad. Al contrario, esto debería encender nuestra pasión, nuestro amor por ti y por el Evangelio, y debe fortalecer aún más nuestra unidad como creyentes, como congregación, como miembros de esta iglesia, combatiendo en un solo espíritu, en un solo ánimo, por lo que realmente vale la pena. Señor, danos de tu gracia diaria para poder vivir de manera íntegra, conforme a nuestra ciudadanía. Guárdanos a volver al hogar, Señor, y que podamos tener un día hermoso de seguir meditando y reflexionando en tu palabra. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga a mis hermanos. Miércoles 19 horas nos seguimos reuniendo para el tiempo de oración. Bendiciones.